Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Seguimos con el estudio de Hebreos. Estamos estudiando algunos versículos de este hermoso libro donde el Señor está hablando a nuestros corazones, el Espíritu Santo nos está ministrando. Es una palabra que tenemos que escuchar. Nos dijo el Señor que estudiemos este libro porque es profético y si miramos el desarrollo es maravilloso, así que debemos de entrar y estudiar y dejar que el Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias Espíritu Santo, porque eres tú quien nos enseña, eres tú quien va delante nuestro, eres tú, mi amado, quien está obrando milagros, maravillas en nuestros corazones. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Gracias por todo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, aquí estamos para continuar estudiando un poquito este libro que es maravilloso. Dejemos que el Espíritu Santo esté ministrando, siga obrando, siga manifestándose fuertemente en nuestro corazón, en nuestras vidas. Hay algo poderoso que el Señor quiere hacer y debemos dar todo el lugar al Espíritu Santo. El Señor, como decimos siempre, está preparando a sus hijos y por medio de las Escrituras vemos cómo el Señor nos está abriendo los ojos y dando entendimiento en todo. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 13, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Vemos como la palabra del Señor nos habla de quién es nuestro Señor Jesucristo. Todo el libro de Hebreos se enfoca a Jesús. Jesús el Mesías, Jesús que vino a la tierra, nos muestra la divinidad, nos muestra la humanidad de Jesús. Y vemos aquí, porque el que santifica, vemos a nuestro Dios, que es el único que puede santificar. Es el único que puede transformar, el único que puede cambiar, el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo somos santificados. Nuestro Señor Jesús lo hizo todo por amor a cada uno de nosotros. Si miramos a Él, podemos ver que todo fue hecho para bendición de los hijos de la iglesia. El Señor se entregó para poder bendecirnos. Era necesario que nuestro Dios se entregue. Dice la Biblia, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Sabemos que nuestro Señor Jesús, sí, Él nos llama hermanos y no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza a pesar de los errores, a pesar del pecado, a pesar de haber desobedecido, de no haber continuado con ese pacto que fue dado por nuestro Dios. El Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque la mirada del Señor está más allá. Dios mira aquello que fue creado, que fue diseñado para los hijos. Dios no mira como nosotros miramos. Él ve las cosas hechas, ve lo creado, ve lo diseñado, ve lo que verdaderamente ha creado para nosotros, sus hijos, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. El amor de Dios es tan grande que su mirada está en todo aquello que fue preparado para nuestras vidas. Nuestro Señor Jesús, que fue entregado por amor para poder cumplir su palabra. Vemos que la palabra del Señor nos muestra en detalle todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra. Todo está en las Escrituras. Recorremos la Biblia y podemos ver claramente lo que el Señor nos quiere mostrar, de la manera que Él entregó todo
lo suyo para poder bendecirnos. Necesitábamos la bendición de Dios, necesitábamos que Jesucristo viniera a la tierra para que podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Solamente Jesucristo podía hacerlo y Él vino para darnos libertad. La Biblia dice que Jesucristo es quien vino a dar esa libertad, la libertad que el hombre necesita. La palabra de Dios sigue diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Como nuestro Padre Celestial, el anhelo del corazón de Dios es alabar, es bendecir, es adorar en medio de la congregación, con todos los suyos, con todos los hijos, con todos aquellos que serán salvos, los elegidos, los que realmente le reciben como Señor, como Salvador. El deseo del corazón de Dios es poder tener esta alabanza con la congregación. Si vemos en la antigüedad, vemos al pueblo de Israel, era una congregación, ¿sí? Su pueblo caminando en el desierto, preparándose, yendo a la tierra prometida. De esta manera Dios nos mira y el deseo del corazón de Dios es poder alabar a su Padre junto con la congregación. En medio de la congregación te alabaré, dijo Jesús. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Esta es la palabra, este es el mensaje. Hablar de Dios, enseñar de Dios, proclamar a Dios. Para eso vino Jesús a la tierra, para enseñar a los hombres quién es Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? Jesucristo vino a establecer esa ley, esas ordenanzas, esos mandamientos, todo aquello que el Padre necesita que nosotros sepamos para poder agradarle y servirle. Miremos cómo la Biblia nos habla en el Salmo 22. La Biblia es maravillosa porque todo está allí. Recorremos las escrituras, como dije, y podemos encontrar la claridad, el significado. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Fíjese que en hebreo dice las mismas palabras. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Tú, mi Dios, serás nombrado. Nombraré tu nombre a todos mis hermanos, a todos aquellos que vienen a mí, a todos aquellos que se acercan, que conocen al Salvador, que conocen la salvación que Jesucristo vino a dar. ¿Qué hace Jesús? ¡Wow! Enseña el nombre, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. Fíjese que lo mismo dice en hebreo, las mismas palabras. Vemos cómo esta palabra es profética, que ya fue dicha, ya fue pronunciada, ya fue hablada. Y en hebreo nuevamente el autor de Hebreos la pronuncia, la plasma otra vez en las escrituras, lo recuerda nuevamente. Esto es palabra de Dios, es lo que realmente Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Vino a anunciar el nombre de nuestro Dios, vino a proclamarlo, vino a enseñarlo, que todo hombre pueda conocer al Dios verdadero. Y esto es lo que quiere nuestro Padre Celestial de cada uno de nosotros, que anunciemos, que enseñemos, que digamos al mundo quién es Dios. Wow, es hermoso cuando podemos tener entendimiento de lo que está en el corazón de Dios y lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Estamos en un tiempo donde el Padre necesita que anunciemos su nombre a todos nuestros hermanos. En las congregaciones tenemos que proclamar el nombre del Señor, tenemos que anunciar en las congregaciones a nuestro Dios y alabarle con todas nuestras fuerzas. Esto es lo que el Señor quiere. En este tiempo el Padre necesita que los hijos estemos allí atentos para poder servirle. Un tiempo de servicio, un tiempo de búsqueda, un tiempo de entrega.
Jesucristo nos vino a enseñar todo esto. Por eso tenemos que tenerlo muy presente y comenzar a caminar conforme a aquello que Dios ha preparado para nuestras vidas. Entonces el versículo 12 diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahí está hablando de los que van a ser salvos, de todos aquellos hijos que van a conocer la verdad, todos aquellos hijos que van a recibir a Cristo en su corazón, esos hijos que van a estar allí con Dios, con el Señor, aquellos que en el tiempo final van a estar reinando con el Padre, van a estar reinando en la tierra. Qué hermoso cómo el Señor mira a sus hijos, de qué manera Dios les mira, les ama, les cuida, les enseña. Usted puede ver que constantemente el Espíritu Santo está enseñando a los hijos, está enseñando a su iglesia, su palabra, esa verdad que tenemos que recibirla, esa verdad que tenemos que tenerla en nuestros corazones, de quién es Jesús y para qué vino aquí a la tierra. La misión de nuestro amado Salvador, la misión de nuestro Rey, vino para salvar al mundo, vino para buscar, rescatar a sus hijos, aquellos que estaban perdidos, que todavía no conocían, que estaban dispersos, que estaban sin saber cuál es su identidad. Jesucristo vino a rescatarles. Jesucristo vino a enseñarles el nombre de Dios. Vino a mostrarle la verdad, esa verdad que ellos tenían que conocer, que nosotros teníamos que conocer, la verdad del Evangelio, la verdad de nuestro Dios. Él es verdadero, Él es real, Él es poderoso. Él vino a salvar, a rescatar. Él vino a dar vida nueva. Maravillosa palabra. Isaías capítulo 8, versículo 16 nos dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Fíjese el 17, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Vemos cómo nuestro Dios escondió su rostro de la casa de Jacob. Usted ve que la Biblia nos muestra cómo las tribus fueron esparcidas en todas las naciones por el pecado, la rebeldía, la obstinación, la desobediencia. Y no solamente miramos a ellos y no podemos mirarnos a nosotros mismos, mirar el mundo entero. Y vemos que esto es lo que pasa. Pero la palabra dice que escondió su rostro de la casa de Jacob. Las tribus elegidas con un propósito muy, pero muy grande. Hoy podemos ver cómo las 10 tribus todavía siguen perdidas en todas las naciones, perdieron su identidad. Realmente no saben que son la casa de Israel. El Señor escondió su rostro, pero la palabra de Dios nos habla que nuestro Señor tiene planes. Hay un retorno, hay un regreso, hay algo nuevo que el Señor tiene para la casa de Israel. Hay algo nuevo que el Señor tiene para sus hijos. La casa de Israel fueron esparcidas por todas las naciones, perdieron su identidad. Ella estamos nosotros también. Ellos se mezclaron con todas las naciones, con culturas, se mezclaron. Por eso hablamos de que ni saben que son la casa de Israel. Están mezclados y muchos de nosotros somos parte de esa casa de Israel. Muchos de los gentiles mezclados ahí, el pueblo de Israel con los gentiles, allí estamos
todo ese pueblo de Dios que ni saben quiénes son. Somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido, los gentiles insertados a la vid verdadera, el pueblo del Señor. Dice la Biblia que Dios quiere un solo pueblo, no dos, no quiere división, quiere un solo pueblo. Para eso vino el Señor. Y en él confiaré, dice la Biblia aquí, que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Ese testimonio, esa palabra viva, nuestro Señor Jesucristo y todos los hijos que van a estar allí sirviendo, trabajando, marcando una diferencia en todas las naciones, mostrando al mundo quién es Dios. Bueno, aquí la Biblia lo dice aquí, que yo y los hijos que me dio Jehová somos señal y presagio en Israel. Fíjese si esto no es profético. La palabra de Dios, lo que Dios tiene preparado para su iglesia, para sus hijos. Habla de Jesús y habla de los hijos que Dios le dio. Esos hijos que van a marcar la diferencia en esta tierra, esos hijos que van a predicar la palabra de Dios en este mundo. Miramos en el tiempo final y vemos ese ejército tan grande de hijos de Dios que están en el mundo y están preparados para servir a Dios, para predicar su palabra, para mostrar al mundo su verdad, para mostrar al mundo el nombre de nuestro Señor. Están allí preparados y el trabajo es con nuestro Dios, con Jesús. El trabajo es con Él. Es hermoso lo que el Padre está preparando. Por eso tenemos que abrir bien nuestros ojos y ver lo que el Padre está haciendo, ver de la manera que el Señor se está moviendo en todas las naciones, en sus hijos, en su iglesia. Esto es maravilloso. El Padre necesita que nuestros ojos estén abiertos para comprender. Por eso el libro de Hebreos es profético. Y vemos allí todos los planes del Señor para los suyos. Jesús trabajando con la iglesia, Jesús trabajando con sus hijos. Ustedes saben, amados, que en el tiempo final la iglesia del Señor va a venir a reinar a la tierra con nuestro Señor Jesucristo. Va a estar en la tierra trabajando, reinando. Hay algo tan grande que el Señor ha preparado. Por eso vemos esta revelación, vemos esta palabra de Dios que tiene que estar en nuestros corazones. Cuando tenemos entendimiento de aquello que el Señor ha planeado, ha preparado, todo lo profético, todo lo que Dios diseñó, es hermoso cuando podemos entenderlo. Es hermoso cuando podemos comprender. La Biblia nos habla en el versículo 18 aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos señal. Lo repito, esto tenemos que tenerlo presente. Y presagio en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Vemos cómo en todas las naciones hay engaño, hay destrucción, hay enseñanzas erróneas, negativas, caminos que nos presentan que no son los caminos del Señor. ¿Cuántas cosas están ocurriendo? Muchos que no buscan al Señor, que no preguntan a Dios todo aquello que tienen que saber, sino que van a adivinos, a curanderos, a hechiceros, a aquellos que hacen hechicería, que son videntes, pero todo tiene que ver con el enemigo. Y vemos a muchos en todas las naciones, hijos de Dios, que están queriendo descubrir cosas y toman caminos equivocados. El Señor necesita que abramos nuestros ojos, porque el enemigo vino a engañar, el enemigo vino a desviarnos, que nos desviemos de la verdad, que miremos, que busquemos por caminos completamente equivocados. Jesucristo vino para darnos esa verdad. Jesucristo vino para que el hombre y la mujer pueda enfocarse en Él, podamos buscarle y recibir toda guía,
toda enseñanza, toda instrucción, solo de nuestro Dios. Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre, venir humanamente a la tierra, dejando su parte divina, vino humanamente. Sabemos todo, Jesucristo, todo Dios, todo hombre, pero vino humanamente, era la manera, tenía que venir siendo un humano para poder rescatarnos, para poder vencer, para poder ganar esta batalla. El enemigo, el diablo, Lucifer, tenía el control de la muerte. Él tenía el dominio. Por eso Jesús tenía que venir para poder rescatar esa llave que tenía el enemigo. Y de la manera que podía hacerlo es viniendo siendo un humano. Él vino de esta manera, dice la Biblia, y participó de lo mismo para destruir. Tenía que destruir la muerte y era la manera viniendo siendo un hombre. Entonces vemos a nuestro Dios cumpliendo su palabra. Todo esto que estamos hablando lo encontramos en el Antiguo Testamento. Vemos las profecías, cómo fueron dichas y plasmadas en la Biblia para que nosotros podamos tener presente de que el enemigo tenía el dominio de todas las cosas. Tenía el dominio de la muerte. ¿Por qué? Por el pecado. Adán y Eva pecaron. El pacto de Dios se destruyó por medio de ese pecado. Y el enemigo tomó allí las llaves, tomó el control. Pero Jesucristo vino para deshacer toda obra del maligno. Jesucristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, tenía que morir en la cruz del Calvario, tenía que entregarse el Señor por amor a nosotros para poder rescatarnos. Él tenía que morir en esa cruz, era la manera, tenía que morir en la cruz para darnos la vida. Estábamos cautivos en pecado, estábamos atados, estábamos siendo esclavos. Jesucristo vino para rescatarnos, para sacarnos, liberarnos. Y de la manera que él podía hacerlo es muriendo en la cruz y luego resucitando al tercer día. Jesucristo cumplió su trabajo. Vemos que la Biblia nos muestra que él en su humanidad sufrió esa muerte, sufrió los latigazos, sufrió la corona de espina, sufrió la lanza. En su parte humana él tuvo sufrimiento, pero tenía que ser de esta manera para poder vencer al enemigo. Dice la Biblia que cuando él murió, fue a las profundidades de la tierra y se llevó cautiva la cautividad. Aquellos que habían muerto desde Noé, ¿cuántos muertos? ¿Qué hizo el Señor? Los pasó de muerte a vida, los llevó al seno de Abraham, los llevó al paraíso, los sacó de donde estaban, porque era el enemigo quien tenía el control en ellos, pero Jesucristo fue al rescate, los rescató, los sacó de allí, los pasó de muerte a vida y los puso en el lugar que tenían que estar. Todo aquel que muere en Cristo pasa a una vida nueva. Pasa de muerte a vida. Y esto lo logramos porque Jesucristo vino a la tierra y murió y resucitó. Eso fue lo que hizo que nosotros recibamos todo lo que realmente tenemos, esta vida nueva. Jesucristo nos dio todo lo que necesitábamos. Jesucristo vino para rescatar a tantos hijos que estaban allí cautivos
Él vino a rescatar. Y en el tiempo que estamos viviendo todavía hay rescate de tantos que están perdidos, están esparcidos, están allí atados, siendo cautivos por causa del pecado. Pero Jesucristo está presente para seguir rescatando y está utilizando a sus siervos, está utilizando a sus discípulos, está utilizando a sus apóstoles, a sus profetas, a sus hijos, para que puedan hacer el trabajo de rescatar a tantos que están todavía sin conocer la verdad. Dice la Biblia que cuando conocemos la verdad nos hace libre. Es tan importante conocer la verdad y este es el tiempo de tener ese conocimiento para poder disfrutar de la bendición de nuestro Padre Celestial. Y sigue diciendo la Biblia, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjese que el pecado te hace esclavo. ¿Cuántos estaban? Lo que nombramos recién, tantos muertos que estaban allí, atados, sujetos, ¿sí? Necesitaban la libertad. ¿Cuántos sin conocer a Cristo están sujetos a servidumbre? Están siendo esclavos por causa del pecado. Pero Jesucristo vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo vino a dar la libertad. Él se entregó totalmente para que los hombres conocieran la verdad y sean libres y ya no estén más sujetos. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en tu boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjese que la Biblia nos muestra que Moisés era profeta. Moisés fue el hombre que Dios le dio la tabla de la ley. Moisés cumplió un ministerio muy, pero muy importante, ¿sí? Moisés tenía que ver con el pacto antiguo, con el primer pacto, el pacto antiguo. Y nuestro Señor Jesucristo, con el pacto nuevo. El Señor Jesucristo vino a renovar ese pacto. ¿Por qué? Porque se había destruido todo aquello que Dios había planeado para sus hijos. Aquel pacto antiguo quedó y Dios hizo un nuevo pacto con el hombre. Pero ¿qué ocurrió? El pecado fue lo que destruyó todo aquello que Dios había preparado para el hombre. Dios vino para renovar, Dios vino para darnos algo nuevo, Dios vino para bendecirnos, Dios vino para manifestarse en nuestro corazón, en nuestras vidas, Dios vino para tratar con el hombre en ese nuevo pacto, esa nueva vida, una vida nueva. Pero nos habla Deuteronomio del profeta, nos habla de Jesús. Profeta les levantaré. Nos está hablando proféticamente de Jesús, Jesús el profeta, Jesús que viene con palabra de Dios, Jesús que viene con palabra de transformación. Le levantaré de en medio de sus hermanos. Jesús allí, en medio de los suyos. Como tú, como Moisés. Moisés era un profeta, pero se iba a levantar otro profeta y pondré mis palabras en su boca. Jesús el profeta, con palabra de Dios, con el mensaje que el pueblo necesitaba recibir. Era la palabra de Dios, es la palabra de Dios que recibimos, es el mensaje de Dios que viene a nuestros corazones. ¡Wow! Y pondré mis palabras en su boca. Vemos cómo Jesús nos enseña por medio de la palabra de Dios. Y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Jesús hablando la palabra de Dios, no hablaba otra cosa, hablaba la palabra
que Dios le había dado para su pueblo, para sus hijos. Esa es la palabra. El profeta Jesús venía con la palabra, con el mensaje, para poder levantarnos, para poder enseñarnos. Y esto es lo que pasa, esto es lo que ocurre, este es el tiempo. Recibimos esa palabra, esa enseñanza. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, es quien nos habla, es quien nos enseña la palabra, nos enseña las escrituras, nos da revelación de toda la cosa. Es Jesús el Señor, Jesús el poderoso. No hay otra cosa. Usted puede ir por caminos equivocados, por caminos de engaño, personas que quieren venir y enseñarle algo que no está en las escrituras, enseñarles algo que no está en la Biblia. Y hay muchos que corren por esos caminos y escuchando a uno y a otro. Jesucristo vino con la palabra de Dios, la Biblia. Vino con la palabra, vino con el mensaje que tú y yo tenemos que recibir. El mensaje que nos levanta, el mensaje que nos da crecimiento, el mensaje que nos hace acercar más y más a nuestro Salvador, más y más a nuestro Señor. Esa es la palabra que tenemos que oír, la palabra que tenemos que escuchar. Presta atención al mensaje, presta atención a la palabra, porque el Señor nos está hablando. Este libro de Hebreos es maravilloso. Hebreos 2:16 al 18, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Sabemos muy bien las 12 tribus de Israel, ¿sí? Que tenían que ver con Abraham, los elegidos, aquellos que Dios preparó algo tan grande. Fueron elegidos con un plan, un propósito maravilloso. Y lo podemos ver en la Biblia, lo podemos ver en los últimos tiempos. Podemos ver cómo realmente las tribus tienen cosas muy, muy fuertes de parte del Señor y específicas, por lo cual debería ser en toda semejanza a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús es el sumo sacerdote. Él es el Señor. Él es el Dios maravilloso, el Dios fiel, el Dios misericordioso, el sumo sacerdote para expiar los pecados de todos. Es el que perdona nuestros pecados, el que nos limpia. Con su sangre preciosa fuimos limpiados. Dios nos limpió, Dios perdonó nuestros pecados, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo nuestro Dios, sabemos muy bien que Él fue tentado y Él sabe muy bien cómo es una tentación. Es el único que puede socorrer a los que son tentados. Es el único que puede ayudar a aquellos que reciben ese ataque del enemigo. Es el único que puede darnos la salida, darnos la solución, socorrernos. Jesucristo nuestro Dios. Él vino para darnos vida y vida nueva. Jesucristo el Señor vino para transformarnos, para cambiarnos, para abrir nuestros ojos y hacernos ver quién es el Señor. No, nuestros ojos se abren y podemos ver lo que Dios tiene. Podemos ver la creación de Dios. Podemos ver los propósitos del Señor en esta tierra. Es maravilloso poder entender para qué vino el Señor aquí a la tierra. ¿Para qué vino? Vino para cumplir algo tan grande, para rescatar a sus hijos, para sacarlos de la esclavitud. Estábamos siendo esclavos. Jesucristo vino a hacernos completamente libres. Así que deje que el Espíritu Santo esté ministrando su corazón. Deje que el Espíritu Santo siga hablando a su vida y levántese en este tiempo. Usted tiene que ponerse de pie. Usted tiene que levantarse
levantarse y también levantar su mirada y adorar a Dios, bendecir su nombre, darle gloria al Todopoderoso, abrir su corazón a Él y recibir del Padre. Reciba de Él, reciba, porque el Espíritu Santo quiere usar tu vida, que tú seas ese mensajero que lleva la palabra de Dios por doquier, la verdad de la palabra a todos aquellos que lo necesitan. Damos gracias al Señor por estos versículos que estuvimos meditando. Luego seguiremos con el capítulo número 3 de Hebreos. Hacemos una oración, Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias, Señor, porque tú eres quien estás ministrando nuestros corazones, tú nos estás hablando, tú estás haciendo cosas tan hermosas. Te bendecimos, Señor, te damos toda gloria. Aquí estamos para agradarte, queremos adorarte, Señor. Tú eres el Hijo de Dios, el único Dios verdadero. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres el profeta que ha traído la palabra, el mensaje de Dios. Gracias, Jesús, gracias. Tú eres el sumo sacerdote. Tú eres fiel y verdadero. A ti la gloria, a ti la alabanza. Gracias, Espíritu Santo, te amamos, te bendecimos, te damos toda gloria. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga mucho, mucho. Nos encontramos en la próxima, en el capítulo 3 del libro de Hebreos. Muchas bendiciones para todos.